Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 2 de la tarde y 2 minutos. Una tarde nublada, muy fría, muy fría, muy gris y fría, la que tenemos por lo menos aquí en el Valle Central. Era un anuncio que habían hecho ya las autoridades, los expertos meteorológicos, y también lo que acaba de contarnos Fran de la presencia de una onda tropical que sin duda alguna nos va a afectar. De eso no tenemos ninguna duda, y por esa razón es mejor bien abrigaditos, la sombrilla no la dejen en ninguna parte porque, bueno, pues las lluvias son las lluvias en esta época. Lunes de política, a propósito de tantas cosas que están sucediendo en la política en esta jornada. Esta semana que además arranca ya, bueno, digamos que desde el fin de semana, cuando doña Claudia Dobles también ya oficializa su candidatura o precandidatura por el Partido de Acción Ciudadana, que creo que es candidatura porque no creo que vaya a aparecer otro candidato, pero ya le voy a preguntar al experto invitado hoy a nuestros estudios en este día. Pero además, lo que ha sucedido con otros partidos políticos, la actividad que realmente, esta mañana estaba leyendo precisamente, de la poca presencia o poca actividad mediática, si se quiere, de un candidato como el de Liberación Nacional, que ya deberían estar pues muy metidos en campaña, pero aparentemente no. Ahora, ¿es que falta mucho tiempo? Sí, claro, pero ya es una época en la que todos adquieren un protagonismo bien importante. Don Mario Quiroz es un invitado nuestro, es analista político, estudioso del tema político, consume política 24 horas al día. Y es bueno tenerlo siempre aquí con nosotros. ¿Cómo está, don Mario? Bienvenido a este lunes de política aquí en Asiento Extra. Henry, muy buenas tardes. Muchísimas gracias como siempre por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes hablando de esto que tanto nos gusta a algunos fiebres. Sí. Y sobre todo un saludo a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Sí, porque la política finalmente termina siendo eso, ¿no? Fiebre. Toca la vida de todos también. Hay que ver que directo o indirectamente, nos guste o no, toca la vida de todos. Lo que pasa es que a veces se desvirtúa mucho. Así es. Y que la gente interpreta o malinterpreta qué es la política. Y la vinculan con cosas malas. Eso es un temazo, Henry. Yo creo que deberíamos, yo tiendo a sobresimplificarlo, pero la política debería ser solo tener el objetivo de que la gente viva mejor. A partir de ahí podemos desempacar qué significa para cada uno. Ese es el origen ponernos de acuerdo, romántico de la política. Pero yo sigo siendo un optimista y romántico de que podemos lograrlo. Porque uno hace política en su comunidad, por ejemplo. Si yo en mi residencial trabajo para que todos tengamos la casa de color azul o blanca o llena de flores, y coincidimos todos e impulsamos esa idea, es para que vivamos bien. Así es. Eso es política. Todo eso es política. Las asociaciones de desarrollo comunal, que es un sector enorme, juntas de educación, los comités que usted ve desde en su momento la construcción de una biblioteca, cuando era antes, que me acuerdo que mi mamá participó mucho, ya ahora decir una biblioteca la mitad, más de la mitad no lo entiende, pero todas esas cosas son hacer político, ¿verdad? Todo eso es tratar de que la gente viva mejor. ¿Por qué la política en usted, don Mario? A propósito, nunca se lo había preguntado. Muy. Vea, primero... Hay muchos temas, lo que pasa es que no puedo perder la oportunidad. Brevemente, bueno, yo vengo de una familia eminentemente política. Mi papá, del lado de mi padre, mi abuelo fue fundador del Partido de Liberación Nacional, venido del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, primer ministro de la presidencia de la historia de este país, con don Chico Orlich. Él era orlichista, desde la tendencia orlichista, fue ministro de Transportes en el último gobierno de don José Figueres Ferrer, murió siendo ministro de Transportes en un accidente en San Carlos. Bueno, mi padre continuó ahí, lo que pasa es que ya no en Liberación. Mi padre llegó a ser diputado por el Movimiento Libertario en el 2006 y en el 2010. Ajá. Y mi madre, dirigente liberacionista de esas de base,
cantonal de toda la vida, de esas que no importaba quién estuviera en Liberación Nacional. El trapo verde como fue. Por ese se votaba y siempre la política en ambas casas, del lado de mi abuela paterna como de mis abuelos maternos, siempre era un tema que se tocaba con toda naturalidad como instrumento para lograr que... Se discutía de política en el desayuno, almuerzo y cena. Sí. ¿Y usted comía política, desayuno, almuerzo y cena? Sí, siempre me ha interesado. Me apasionó desde niño, digo. Sí, siempre me ha interesado, siempre. Lo que pasa es que me costó encontrarle, Henry, dónde era que me gustaba. Y al final, cuando reflexiono, eso es una buena pregunta, cuando reflexiono siempre veo que me ha gustado más el estudio y el análisis que meterse en la dinámica esa de matemática electoral interna de los partidos. Politiquería como se conoce. Que creo que no soy malo en eso tampoco, pero no es lo que me gusta. Claro, es mejor estudiarla. Sí, desde ahí es donde creo que puedo aportar más. Claro, y de lo que se tiene que aprender, ¿no? Yo me imagino viendo todo el panorama desde afuera, desde la barrera, caramba, si se ve... Porque cuando usted es partidario, de pronto sesga muchas de las opiniones y se termina cegándose frente a otras. Sí, especialmente, Henry, en un contexto global y nacional en que estamos, donde todo se interpreta, toda crítica se interpreta como un ataque, toda opinión, si no valida lo que yo ya creo, se interpreta como que uno está tomando partido, ¿verdad? Está atacando. En fin, es parte de la realidad. Y ahora con estos aparatitos de los celulares, a ustedes les pasa como medios, ¿verdad? Tiene cosas buenísimas, pero también el debate se ha como encarnizado mucho. Demasiado, y se ha radicalizado y se ha vuelto violento, que es lo más triste de todo. Bueno, Mario, vamos a hablar de política. Quiero empezar a propósito de una publicación que hace diarioextra.com en torno a una pregunta que se planteó a los oyentes, televidentes y también quienes nos siguen a través de la radio. Una pregunta muy puntual a propósito de lo que ha pasado con los diputados independientes. La pregunta es esta, que usted me ayuda, Rodo, por favor. ¿Deben los diputados dejar la curul si renuncian al partido que los llevó al Congreso? Obviamente la idea nuestra como grupo es conocer la opinión de la gente en un sondeo que hacemos. Estamos hablando de que actualmente hay 7 diputados que ya renunciaron al partido político con el que pues llegaron a la Asamblea Legislativa. Con esos partidos llegaron Gilbert Jiménez, Joan Obando, Katia Cambronero, Cintia Córdoba, Luis Diego Vargas, María Marta Padilla y Gloria Navas. Y la pregunta muy puntual, decimos, es esa. Y la mayoría de quienes han respondido a este sondeo que estamos haciendo, repito, a través de diarioextra.com, la mayoría considera que sí, que deberían renunciar a todo. Y eso es un 80%, que es bastante. Y otros que opinan, el 11% opina que no, que queden como independientes, y el 9% que opina que se deben elegir de manera directa. Quiero una opinión suya en principio, viendo este cuadro, don Mario. Bueno, nos queda perfecto, Henry, porque hoy precisamente empecé una serie de publicaciones que se van a extender toda esta semana sobre el sistema de elección de diputados en Costa Rica, que no es fácil. Lo primero que hay que decir es que uno de los retos que tenemos es que nuestra arquitectura institucional, incluida la elección de diputados, está pensada para un sistema bipartidista. Y punto. Y donde hay, tripartidista, pero de bloques muy consolidados. Recordemos que a partir del 2002 se viene un colapso del bipartidismo. Algunos anunciaban, los que estamos ya opinábamos de política sobre esa época, algunos anunciaban que el PAC iba a sustituir al PUSC, otros que íbamos a entrar a una época, digamos, de tripartidismo con 3 fuerzas. Bueno, nada de eso se dio. Sí. Lo que se ha dado es fuerzas cada vez más débiles, y esto implica, Henry, también, que es otro factor, que eso es para todo otro programa, pero con cada vez más diputaciones electas por residuo en el sistema, no por cociente, ¿verdad? Y eso... Ahora le tocó traducir eso al común de la gente. Recordemos que el sistema de elección de diputados en Costa Rica es provincial, entonces para tomarlo muy fácil,
el total de votos válidos de una provincia se dividen entre los puestos a elegir. Entonces tomemos Guanacaste, digamos que hay 100,000 votos, se dividen entre 4, el cociente son 25. Entonces, cada partido elige tantos cocientes como obtenga. Entonces, pongámoslo fácil, 100,000 votos, digamos que 4 partidos tuvieron 25,000 votos, se asignaron las 4 plazas por cociente. El cociente lo que trata de buscar es que la asignación sea por un grupo, por un bloque representativo. En este caso, digamos, el ejercicio 25,000. Si quedan plazas sin asignar por cociente, que puede ser, entonces hay que ir a asignarlas por residuos. Pero solo entran ahí, entonces para no equivocarme en el ejemplo, como lo puse hoy, porque lo trabaja mucho, solo entran ahí, Henry, los que hayan tenido la mitad del cociente, que es el subcociente. Entonces, ejemplo, ¿verdad? En, digamos, 4 partidos, uno de 40,000, uno de 30,000, uno de 20,000 y otro de 10,000 votos, a los de 40,000 y 30,000 se les asigna una curul por cociente y quedan con un residuo de 15 y 5. Al de 20 no alcanza el cociente, pero sí el subcociente, entonces entra a competir, ¿verdad? Y el de 10,000 queda fuera porque no le dio al subcociente. Ningún número le da. Entonces, en ese caso, las otras 2 se le asignan al de 20,000 y al partido con el mayor residuo, que fue 15. Entonces, la matemática no es fácil. No, para ahora, nada, cuando digo esto, terrible. Cuando digo esto, y volvemos a lo que dije, en el 2002, 6 de cada 10 diputaciones se asignaban por cociente. En el 2022, 20 años después, 6 de cada 10 diputaciones se asignan por residuo. Y si nos vamos a las provincias costeras, Henry, las provincias costeras eligen 14 diputaciones en Costa Rica. Tenemos 3 elecciones de que en las provincias costeras solo 3 diputaciones se eligen por cociente. O sea, y eso lo que implica entonces es que la representación ya no es de bloques tan grandes, sino que ya es de bloques de apoyo intermedios, fragmentos de apoyo, que sí tienen una barrera del subcociente para que queden en ese bloque intermedio. Pero volviendo entonces a la pregunta, esto lo que llega a demostrar es que la representación cada vez es menos fuerte. Y la gente, y se refleja ahí, en las 2 respuestas. Primero, ¿deberían renunciar? Sí, porque no lo sienten que los diputados los representen. Sí. Y 2, que relaciono con la última opción que fue por la que yo voté, por cierto, me encanto, que sí voté en la encuesta, y estoy en ese 9%. Yo creo que desde hace rato los costarricenses venimos abogando por una reforma en el sistema de elección de diputados que permita no que los nombres los arrastren las listas de partidos, en un paquete que, como digo, ya no tienen la misma fuerza, sino que podamos tener un voto preferente. Ahora, don Mario, discúlpeme, para que quizás lo que yo decía ahora, un galimatías terrible, porque es muy complejo, el escenario ideal, ¿cuál es? Y podamos hacerlo de nuevo con números, ojalá, digo yo siempre al aire también, ojalá con plasticina, lo que más fácil. Porque es un sistema que recibe muchas críticas precisamente por eso, porque no hay una representación del candidato o del diputado que yo quiero, sino el que me aplicaron en ese paquete. ¿Cómo es el ideal? ¿Cuál es el escenario ideal? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan factible es aplicarlo en un sistema actual como el que estamos viviendo con esta atomización política que tenemos? Hoy estamos hablando cosas, temas gruesos. Vea, todos los sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Uno tiene que ver que el cociente del residuo también le permite en este sistema a muchos partidos medianos o pequeños acceder, y no le da el monopolio de la política a los más grandes, que eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay ya una propuesta que doña Abril Gordienco y su grupo Poder Ciudadano ya han trabajado desde hace años de reforma,
hay que tener, a mí me gusta en principio, hay que tener cuidado con ciertas cosas de esa propuesta, por eso es que no hay sistema tampoco perfecto, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque en ciertos ejercicios que se ha hecho, los más pequeños tienden a ceder ante los más grandes. Entonces se podría dar un caso, por ejemplo, hagamos el ejemplo de las alcaldías, el más grande es el que más diputados tiene, ¿verdad? Sí, Liberación Nacional, por ejemplo. Entonces hay que tener ese cuidado porque puede ir en un sistema puro como ese, podría afectar a los pequeños, ¿verdad? También el otro tema que tiene Henry, y pasa mucho sobre la viabilidad, es que es un sistema que para ser realmente representativo requeriría una ampliación en el número de diputados. Ah, caramba. Cosa que yo en estos momentos no veo que haya utópico. Ambiente para eso hasta que tengamos una asamblea legislativa que de alguna manera empiece a dar resultados. Sí, y que pero entonces nos estamos mordiendo la cola. Sí. Nos queremos morder la cola. Entonces es un tema de verdad de mucho cuidado porque no solo es votar directo, eso es pero hay que votar directo con un sistema que garantice representación, proporcionalidad y además, que es algo que yo siempre tengo mucho cuidado, que no se otorguen monopolios políticos u oligopolios políticos solo a los partidos grandes, porque eso entonces estamos causando un embudo del cual no podríamos salir. Pero bueno, al final no le entendí mucho. Digo yo, en el escenario más cercano a nuestro sistema, digamos que podamos implementarlo rápido, que no se nos complique mucho el camino. Porque usted dice, la única manera, pensar en los cambios posibles tendría que ver con aumentar la cantidad de diputados y lógicamente que el círculo vicioso termina siendo brutal, porque no vamos a tener más diputados mientras no se depure el sistema, que la gente misma se enreda, pero tampoco desenredamos hasta que más diputados no nos ayuden a desenredar. Es un tema que hay que buscarle el momento político, ¿verdad?, adecuado. Porque si yo creo ese momento, don Mario? Difícil. A ver, yo creo que lo primero, Henry, sí es difícil, pero lo que tenemos que entender también es que toda la clase política está en crisis de credibilidad, ¿verdad? Entonces, lo primero es que hay que tener instituciones que den resultados. Si a la gente le dan resultados las instituciones, la gente es, y ya lo ha demostrado la historia de Costa Rica, hasta las defiende, ¿verdad? Más allá de la crítica. El tema es cuando no se dan resultados. Los diputados obviamente no han sido estructuralmente, históricamente ya han tenido una crisis de credibilidad muy grande, y lo que sí creo es que sí podríamos avanzar a un paso intermedio de alguna votación preferente, y eso se puede hacer guardando también criterios de cociente y subcociente. Es tal vez un sistema un poquito más complicado, pero sí se puede. ¿Y ese cómo es? ¿Cómo funciona? Sí se puede hacer. Que usted vota, sí vota por una papeleta, pero vota por preferencia por algunos de los nombres que estén en la papeleta. Le pasan la papeleta con 10 candidatos a diputado por Liberia. Que dice que quiero votar por Mario, Henry y ya. Eso sí me representan a mí porque los escogí yo. No escogí el primero y me aplicaron los demás. Entonces hay vías de hacerlo. Sí. Hay vías de hacerlo. Hay formas. Pero el momento político yo es el que veo. Eso es lo que sigue estando jodido. Bueno, hay dos escenarios de los que quería aprovechar a don Mario Quiroz, que está aquí con nosotros. Uno, con base en unos cuadros, unos estudios que ha realizado su oficina en torno a el comportamiento de muchas instituciones y también de lo que está pasando principalmente con algo que a nosotros nos ha interesado mucho, don Mario, a analizar hacia futuro. Y es que, por ejemplo, hoy la clase política y los partidos políticos no le están hablando a una generación que le escuché a usted, o se lo leí en su perfil, diciéndole, es una generación que esto del 48, de los grandes logros de la caja, a ellos no les suena. Ellos dan por descontado que eso está ahí, pero para ellos no significó o no representa una gran lucha histórica. Eso quiero que lo abordemos hoy, porque a propósito de lo que sucede, por ejemplo, con doña Claudia Dobles, la candidata del Partido de Acción Ciudadana,
es que uno pensaría que sería ella quien quizás logre hablarle a esa generación. O es también lejana la posibilidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de un partido pues que ha tenido un desgaste bárbaro en los últimos años. ¿Usted lo ve así o cómo lo ve? Ese es todo un tema, Henry. Yo creo que es algo a lo que poca atención se le ha dado. Cuando uno analiza los discursos de los políticos, siguen hablándole al votante del 2026 como si fuera 1986, ¿verdad? Y para poner a los oyentes en perspectiva, estamos hablando de que el 59% del padrón va a tener menos de 45 años. Eso por sí mismo es un dato valioso, pero no necesariamente es el más ejemplificativo. Lo que pasa es que ese 45% va a estar compuesto de millennials y generación Z. Eso significa, Henry, que el más viejo de ese 59%, para que lo veamos, nació en 1981. Caramba, ¿verdad? Me hace sentido, está más viejito. Entonces, que nunca. Su vida... De hecho, don Mario, perdóneme, para quienes nos siguen en la señal digital también, les estamos mostrando uno de los cuadros donde aparece precisamente eso de estas generaciones. Estamos hablando de hijos del 48. Bueno, antes está la generación del 48, que es toda una generación. Sí, ahí es porque cuando explicaba esto a los políticos me entendían poco. Entonces decidí trasladar todo eso de millennials y generación Z y todo. Okay. Entonces se los explico en generación del 48, los hijos del 48, que son los baby boomers. Ok, que van hasta 1990. En su dominio del padrón. Okay. Realmente, aquí lo tengo, la generación, los millennials son los nacidos, Henry, entre 1981 y 1996. Okay. Y la generación Z entre el 97 y el 2012. Y eso la Z ya vienen siendo los nietos del 48. No, hombre, ya vienen siendo los tataranietos. Los millennials son bisnietos. Yo soy nieto del 48, por ejemplo, que soy generación X, ¿verdad? Ajá. Entonces, estamos hablando ya... Sí, por favor. Para que la gente tome en perspectiva, cuando digo eso del más viejo, eso significa que la primera elección donde los millennials votaron fue, Henry, el 2002. PAC. El rompimiento, el colapso del bipartidismo. De que se rompió el bipartidismo. Entonces, sí, cuando uno ve eso, y eso es un tema que usted lo dijo ahora, es gente que su vida adolescente y su vida adulta no vivió la construcción de la Segunda República, como lo vivieron la generación del 48 y de alguna manera sus hijos, no vivió la época de oro de esa institucionalidad. Lo que ha vivido son su decadencia, sus contradicciones y su crisis de legitimidad. Y aún así siguen escuchando a Liberación Nacional cobrando esa factura. Exactamente, ahí está la disonancia de la comunicación, que usted puede hablar con mucha más precisión de eso, pero hay una disonancia entre la demanda y la oferta, ¿verdad? Y eso no es menor. Es gente también que cuando uno ve estas, y esto aplica, pero no solo para la política, aplica para estos formatos que estamos, de gente que quiere más inmediatez, el tiempo político para que se le den las cosas es otro, ya no está dispuesto a esperar tanto, ¿verdad? Entonces, claro, es gente que cuando van a la caja y les dicen que las citas se las dan para dentro de 5 años, ¿qué piensan de la institucionalidad? Sí. Gente, Henry, también, que lo habíamos discutido en un programa anterior, son jóvenes que en los últimos 30 años lo que han vivido es un promedio de desempleo 2.6 veces más alto como jóvenes que el promedio nacional. Entonces, si uno enmarca eso, ¿cómo puede pretender que ellos estén enamorados de un sistema que no sienten que les dé las oportunidades que por lo menos el sistema promete? Claro. Y bueno, vuelvo entonces a mi pregunta inicial, don Mario, y es si entonces podría el PAC recuperar eso. Hay un escenario bonito para ellos
en el sentido de que hay un discurso político que no le está llegando a una generación y que si ellos no aprovechan eso, pues van a perder el camino. Sí, yo no creo que sea el PAC como tal. No es que no pueda ser el PAC, pero creo que el PAC Digo yo PAC porque lo hizo. Sí. Recordemos que pero precisamente ahí está. Ya lo hizo. ¿Y qué es el PAC? El PAC es una suerte de promesa incumplida y por eso tuvo su castigo electoral. ¿Dónde se movieron los votos del PAC? Y no es necesariamente etario lo que le pasó. Los votos del PAC de su última elección en el 2018, en el 2022 se fueron al abstencionismo, a Liberación Nacional, al Frente Amplio y curiosamente al Liberal Progresista. Pero por culpa de un candidato muy flojo. Así es, así es. Lo cual no llenó esa expectativa. Pero tampoco, ojo, que tampoco si uno ve el quiebre de voto del PAC, que es muy interesante, pues don Welmer tuvo 15,000 votos para presidente, más o menos, y el PAC a nivel nacional tuvo 44,000 votos para diputado. Eso apunta, sí, a que hubo un castigo muy fuerte por el candidato, ¿verdad? Porque la votación para diputados fue 3 veces más alta que la votación para presidente. Pero por otro lado, que un partido, Henry, no haya logrado, después de 2 años en el poder, ni siquiera una curul, 2 curules, representa que, justa o injustamente, eso es materia de otro programa, pero el castigo que se le da al PAC es el más severo que yo he visto en la política costarricense. Sí, es desaparecerlo prácticamente. Porque es desaparecerlo legislativamente. Yo creo que la apuesta del PAC, y me queda claro con el discurso de doña Claudia, es una apuesta que, puedo equivocarme, pero es una apuesta por recuperar 2 o 3 diputaciones, que pasa mucho por votante urbano, en San José, en Heredia, podría ser en Cartago, en Alajuela lo veo más difícil porque tienen que ir a pelear con el oficialismo, y que sea un votante, no tanto por edad, sino que sea un votante que ya votó por el PAC y que puedan recuperar. ¿De dónde? De lo que digo, del que se les fue al abstencionismo, que podrían recuperarlo, de lo que se le fue a Liberación, que podrían recuperarlo, y de lo que se le fue al Liberal Progresista, que podrían recuperar algo. Y ver si con eso compiten, volviendo a lo que hablamos al inicio, a ver si logran sacar 2 cocientes y un residuo, o un cociente y 2 residuos en esa matemática. Usted está siendo muy duro con el PAC. Voy a ir a un corte, don Mario Quirós, invitado esta tarde, porque ya haciéndole 2 o 3 preguntas finales sobre el tema del PAC y el escenario actual, y otros análisis que usted mismo ha publicado en torno a la calificación a las instituciones del país, a el discurso del presidente Chávez, que obviamente tiene sus calificaciones también, y ese mismo escenario para una candidata como Claudia Dobles, quien a propósito mañana nos acompañará en el programa Desde Buena Mañana, en una entrevista que hemos pautado para mañana. Pero yo creo que esos son temas que vamos a poner sobre la mesa, aprovechando que hoy está don Mario aquí con nosotros en Asiento Extra, en los lunes de política. 2 de la tarde, 30 minutos, un corte, ya volvemos. Las 2 de la tarde, 32 minutos, esto es Asiento Extra de los lunes de política. Siempre hablamos los lunes de política porque es muy interesante, porque a la gente le interesa muchísimo pues conocer obviamente las opiniones, escuchar a los candidatos, qué proponen, y es el reto obviamente del Grupo Extra de escucharlos a todos. Todos deben pasar por estos micrófonos. Si son 50, don Mario, que a propósito de la papeleta que usted nos dijo alguna vez, yo no lo puedo garantizar porque van a ser muchos, ¿verdad? Estamos hablando de que incluso algunos hablan por encima de los 30 candidatos, imagínense, una papeleta superior a 30, es de locos. Así es. ¿Usted sí lo ve? Sí, ahora que estaba repasando los datos, Henry, en la publicación sobre los diputados, y ya no estamos hablando, en Guanacaste, la elección anterior participaron 27 partidos. 27. 27 partidos. ¿Y en este van cuántos ya? ¿Ya listos, inscritos? Habrá que ver
cuántos, pero porque ahí, claro, estaban a nivel provincial y todo, pero yo espero una papeleta todavía más grande. Ahora, tampoco esto se refleja necesariamente... 32 hasta el momento. Bueno, me imagino, por ahí vamos a andar. 32. ¿Eso es salud democrática o no? ¿O esto es porque algo nos está pasando? No necesariamente. Podría pensar que es muy pluralista y no sé qué. No necesariamente, Henry, lo voy a decir con mucha dureza. Mucho de eso que vemos ahí, de esos 32 partidos, es porque los incentivos están mal alineados. Y el incentivo es la lotería de la deuda política. La deuda política. Entonces, muchos de esos partidos andan viendo a ver cómo se pegan la lotería de la deuda política con diputaciones o nombran, como le puede haber pasado, como pudo haber pasado en su momento con don Fabricio Alvarado cuando pasa a segunda ronda, como pasó con Partido Progreso Socialdemócrata con don Rodrigo Chávez, y el botín de la deuda política es muchísimo. Digo que es un incentivo mal alineado porque cuando uno ve lo que gastamos en un estilo de campaña, el otro día don Víctor Ramírez lo decía y concuerdo con él, es un estilo de campaña que ya no mueve, pero nosotros seguimos gastando. Entonces lo que hay atrás, y lo digo con total dureza, en eso sí, les aseguro que lo puedo demostrar, lo que hay es un montón de gente haciendo negocio con la deuda política cada 4 años o cada 2, porque ahora tenemos las municipalidades. Que el interés no es tanto reformar su sector y la gente, sino plata. Y ojalá puedan conseguir un candidato popular, ¿verdad? Que a lo mejor gane, a lo mejor no, pero a mí me va a arrastrar diputaciones y deuda política. Sí. Doña Claudia Dobles, volviendo entonces a encauzar la entrevista, no descarta ella que tenga el interés en la doble postulación. Leí muchos comentarios muy fuertes, muy duros con esa declaración, pero es un derecho, ¿verdad? O sea, está satanizado, pero es un derecho de hacerlo, en política. Yo más bien, Henry, en eso, yo tengo una opinión tal vez como muchas distinto a la corriente predominante. Yo creo que todos los excandidatos que no sean electos deberían quedar en la Asamblea Legislativa. Eso está bueno, no se lo había escuchado. Yo creo que todos, o sea, si yo soy candidato por un partido, quedé en segundo lugar, yo debería ir a la Asamblea Legislativa para, en automático, para cohesionar mi proyecto político, para defender mis tesis, si la gente vota por mí. Ahora, si voy en un partido y no llegué ni al no residuo, tampoco, pero eso nos pone en una dinámica. Recordemos que nosotros hace rato, Henry, estamos en un parlamentarismo técnico en Costa Rica. No lo hemos querido reconocer porque tenemos una institucionalidad muy presidencialista. Pero yo eso más bien respeto opiniones, pero yo creo que el que vaya, presente un proyecto político, lo ofrezca y obtenga votación, debería ir a tratar de defenderlo y ser responsable más allá de las elecciones, porque la parte más fácil es ir a criticar. Bueno, ya quedamos electos, vamos ahora a construir país. Qué interesante, ser una figura bien interesante. Ahora, para cerrar el tema de doña Claudia Dobles, el PAC, que creo que es la noticia más fresca, y quería aprovechar que usted iba a estar aquí con nosotros por eso. Se ha hablado de alianzas. Ella misma, incluso en esa misma intervención, habla de no descartar que el PAC busque alianzas, que uno pensaría en principio que si no es con alianzas, olvídenlo. No solo el PAC, muchos partidos, si no buscan esas alianzas, no van a figurar. ¿Con quién? ¿El PAC con quién? El Frente Amplio ya les dijo no. Es que es muy duro esto lo que voy a decir. Salvo Liberación Nacional, lo cierto es que hoy en Costa Rica, tal vez un poquito el Frente Amplio, otro poquito don Fabricio, pero fuera de eso, hoy, con lo que dicen los números, ningún partido político tiene nada que ofrecer como partido político. Se estarían, doña Claudia, podrían, ahí dijeron una alianza del PAC y un partido que se llama ADN, creo, eso fue lo que dijo. Pero ¿qué es ADN? ¿Qué capital político tienen? Si uno se va a los números, Henry, el 87% de la gente no tiene partido político. Entonces, lo que estoy es haciendo una alianza de marcas para
demostrar un poquito de fortaleza, pero son coaliciones que en el fondo sustancia de votos no tienen, porque la gente no milita en partidos. Entonces es muy difícil, es muy difícil que eso dé alguna fortaleza política. Creo que doña Claudia, de nuevo, el PAC tiene de dónde recuperar, que esa es la ventaja que tiene, ¿verdad? Tiene de dónde recuperar votos. Ella además es una figura con un discurso sólido técnico en temas que a esa base le gustan y le va a llamar la atención. Eso creo que es una ventaja para que ellos puedan llegar, digamos, a ese primer escalón, tener posibilidades. El riesgo que sí lo señale desde que se anunció es que de alguna manera es ir contra las propias cosas que ha criticado el PAC, porque doña Claudia no deja de ser la ex primera dama y ahí estamos hablando de una dinastía política como la que ellos han criticado, ¿verdad? Entonces ahí tienen ellos que resolver eso. Y creo que el otro reto, Henry, que esto lo comparten el PAC, la Unidad y Liberación, que son 3 partidos que han pasado por el Ejecutivo, es contestarle a los costarricenses una pregunta tal vez muy sencilla al electorado, a ese 88% que no tiene partido. ¿Por qué ahora sí tengo que creer en ustedes? ¿Por qué ahora sí van a hacer los cambios y antes no los hicieron? ¿Por qué ahora sí? Es una pregunta para mí a nivel de comunicación muy sencilla, que es el reto. Porque si uno ve las reacciones que hay en contra de estos partidos, no de doña Claudia en lo personal, ni de don Álvaro Ramos, ni de don Juan Carlos Hidalgo, de ellos como candidatos de estas marcas partidarias, eso sí es un reto de que tienen que resolver. Ahora, eso me lleva porque voy a mostrar ya, le digo a Rodolfo que me ayude, porque parte del estudio que usted tiene habla precisamente de la forma como el presidente expone sus ideas. Y que según ese cuadro, si usted me lo permite, Rodolfo, por favor, la pregunta es la forma como se ha convertido como en la parte importante, ¿verdad? Me gusta la forma en que el presidente Chávez dice las cosas. Un 62%, según dice este estudio, 62% dice que sí, que está de acuerdo. Un 30% dice que no y un 8% dice que no sabe o no responde. Es decir, mucho más allá de la mitad. Esto es casi que una calca, usted me corrige, don Mario, de lo que han dicho las encuestas del apoyo al presidente, ¿verdad? Que ronda todavía casi 60%, pero están de acuerdo en la forma como él lo dice. Me lleva a hacerle la pregunta con base en lo que significa doña Claudia Dobles. Esa forma, mucho más tranquila, técnica, ¿le llega a la gente? ¿O hay un sector que cree tanto en esto de que hablar duro, la pelea y confrontar puede generar votos? Eso le resta a ella porque pues tiene un estilo, un talante muy distinto a la del presidente Chávez. Definitivamente, conforme la foto de hoy, Henry, habrá que ver cómo evolucionan, pero con la foto de hoy y con los datos que tenemos a hoy, doña Claudia, obviamente en el grupo que apoya al presidente, ahí podría pescar muy poco. Usted acaba de identificar lo que yo he venido sosteniendo. Hay un número ahí de 62, 54, podrán andar ahí con manes, pero que es un grupo de apoyo muy consolidado del presidente. El reto del presidente es ver cómo mantener eso. ¿Cómo lo convierte en intención de voto a su candidato o candidata? ¿Verdad? Porque es capital político muy propio de él y de doña Pilar, ¿verdad? ¿Cómo lo hereda? ¿Cómo lo hereda? ¿Cómo lo traslada? ¿Cómo lo convierte? El lenguaje no solo de doña Claudia, sino de don Álvaro Ramos y de don Juan Carlos Hidalgo, hay que decir que es un lenguaje técnicamente correcto, conforme a los parámetros clásicos de comunicación. Qué bonita manera de definir. El reto, Henry, es saber si eso les conecta con el estado de ánimo de la mayoría del electorado, ¿verdad? Porque se dice que el voto es emocional. Sí, lo que pasa es que hay gente que confunde que sea emocional a que sea irracional o ilógico, y no es lo mismo. La gente tiene una emoción derivada de su vivencia y con eso decide su voto. Entonces,
volvamos a eso de la pregunta. Entonces, hay un 62% con la foto de hoy, repito, a los que ese discurso y ese lenguaje de doña Claudia no le va a llegar. Hay un 28% de la gente, más o menos, que es el bloque, según el CIEP, de apoyo y rechazo más duro del presidente, que ahí doña Claudia tiene que ir a pelear con don Álvaro Ramos, con don Juan Carlos Hidalgo, con don Ariel Robles, que parece que va a ser el candidato del Frente Amplio, ¿verdad? Y ahí están compitiendo todos. Entonces hay una realidad. Se ha hablado de polarización y se ha hablado de fragmentación. A nivel general hay una polarización entre dos bloques, a favor y en contra. Diferentes tamaños, eso se puede discutir, pero bloques. Dentro del bloque de oposición, ahí sí hay una mayor fragmentación. Y ahí es una lucha de ver cómo se diferencian, porque el lenguaje técnico de doña Claudia es, bueno, no por el fondo, pero digamos en la forma, que es lo que estamos hablando, es muy similar al de don Álvaro y es muy similar al de don Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Y los tres... Por lo menos no es gritón o confrontativo, digamos. Los tres, Henry, son figuras jóvenes. Sí. Con buenas credenciales técnicas. Entonces, ahí hay que ver si entran en un mata y mata, diríamos. Pero tiene razón usted, ¿verdad? Mucha razón en eso. Porque ahí entonces, ¿cómo se diferencian uno de otro? Y después está un bloque intermedio, que es donde la oposición puede crecer, porque, reitero, veo muy difícil que crezcan en ese. Sí. Que anda entre un 17 y un 21, Enrique, vea lo interesante. Si no les gusta la forma del presidente, pero les gusta el fondo. No les gusta el estilo, no les gusta la forma, no les gusta las palabras que usa, no les gusta que sea tan, pero les están gusta de acuerdo el fondo. con él. Okay. Y ahí es donde ellos mismos tienen un tema de hasta dónde pueden llegar para desconectarse de un pasado. Ahí doña Claudia creo que la tiene más fácil que don Juan Carlos y don Álvaro, porque realmente del PAC está en una, si se quiere, en un intento de reconstrucción y reposicionamiento. Don Álvaro todavía uno lo ve, y el resultado electoral lo dice, muy amarrado a las estructuras, ¿verdad? Y a las diputaciones y eso, y don Juan Carlos parecería que también, aunque creo que en Liberación hay algo de cierto, pues sí tiene alguna base. En la unidad con base en los resultados de las distritales creo que no tiene la base que ellos creen. Pero entonces, para insistirle, don Mario, en la pregunta, es muy posible que entonces doña Claudia, con el tono de ella, con su talante, sí pueda arañar algo, sí, decir, sí, claro, que le pueda ir bien en ese sentido. Sí. Yo sí creo que puede arañar, y se lo digo incluso de dónde, Henry. Heredia, San José, Cartago, Alajuela lo veo más difícil esta vez. Creo que en provincias costeras sí, doña Claudia, ahí el PAC nunca ha tenido mucho. Creo que es muy difícil. Alajuela lo veo difícil porque es una provincia muy afín al oficialismo en estos momentos, pero creo que ahí sí. Y le puedo decir también a quién le puede robar: al liberal progresista, a Liberación y algo del abstencionismo. Al Frente Amplio creo que va a ser una pelea ahí más complicada. ¿Por qué nombra al liberal progresista, que está tan desbaratado? Porque esos son votos que, para mí, porque están desbaratados, quedan libres. En estos momentos el liberal progresista está dejando votos que le había robado a su vez a la unidad, votos que le había robado al PAC, esencialmente en Heredia. Esos votos creo que el PAC los puede recuperar, y esos votos de la unidad. Y queda, que esto es interesante, si el liberal progresista no logra reconstruirse, ¿dónde se van a ir los votos, digamos, del liberalismo? Que ya habían construido un grupito, ahí que ha estado a nivel de diputaciones. Entonces, esos votos, ¿para dónde se van? Es una gran interrogante. Porque es evidente que don Eli no va a lograr recomponer. No hay tiempo para eso. Pero tuve una
unas diferencias con algunos en redes sociales, Henry, porque yo creo que, no sé si vieron la publicación del Liberal Progresista de ayer, ¿verdad? Un abrazo a todos los padres, salvo al Estado cuando trata de serlo. Y yo decía que hay momentos, la gente, mi publicación iba en otro sentido, mi publicación era que hay momentos para hablar de política y otros para que la gente descanse de política, porque está harto de la política. Entonces, sí, santo Dios. Que a veces que no hay que forzarlo. Y yo creo que lo primero, de las reacciones que vi, lo primero que creo que tienen que hacer es una autocrítica, salirse de la burbuja y que por lo menos la percepción que todos tenemos es que es un partido en crisis, que se está desgastando y se está desarmando. Sí, si no es así, bueno, tienen que ver cómo logran para que la percepción no sea eso, porque la percepción se vuelve realidad. Y por ahí va la percepción. Y la gente pierde confianza. Un cuadro final, ya para dentro del estudio sobre política del cual queríamos tener hoy a don Mario Quirós. Es precisamente que habla de democracia en debate. Y entonces plantea varias cosas que son muy interesantes todas, porque algunas hablan precisamente de cosas que ha dicho el propio presidente, otras que está la posibilidad de tener esa cantidad de diputados, pero vamos en orden, porque, y usted me la define cada vez que las lea, las propuestas del presidente ponen en riesgo la democracia en Costa Rica. Un 60% dice que no, pues porque confían en lo que él dice. Vea, y qué interesante, Henry, es el mismo 60% que anda pegado al 62% y que nos valida lo que hablamos de que hay bloques muy consolidados. A nivel de debate, lo interesante de esa respuesta es que mucho del discurso de la oposición es que el presidente representa un riesgo democrático. Bueno, la realidad de los datos es que la gente no está interpretando que las acciones del presidente sean un riesgo para la democracia. Más bien, creo que no confían en la versión de la democracia que muchos están defendiendo y lo que quieren al final de cuentas. O sea, no es que en Costa Rica no queremos democracia, es que la gente no quiere esta versión autorreferencial de la democracia. Lo que quieren es una democracia, vuelvo a lo mismo, que funcione. Y por eso al presidente enfrenta este sistema que ellos perciben que no funciona. Entonces no solo no lo pone en peligro, sino que desde el punto de vista de ellos casi que es como necesario y lógico. Claro. Entonces el siguiente cuadro se define por sí solo. Al presidente Chávez no lo dejan gobernar, ¿verdad? Exactamente, porque el discurso del presidente también 57%, casi en el 60%, de nuevo hablamos de los bloques. Lo que se percibe es un sistema que frente a alguien, cada uno tendrá su opinión, yo no estoy diciendo que así lo sea, pero que alguien que percibe este grupo que está tratando de hacer cambios, lo que ven al otro lado es gente que lo que tiene es capturadas instituciones y que no lo dejan avanzar en reformas que la gente cree que son necesarias. Y el resultado del siguiente cuadro, la línea 3, es exactamente igual en números a la anterior, porque cuando se plantea la elección de 40 diputados en las próximas elecciones, que ha sido una de las cosas que se le ha escuchado a doña Pilar y que se ha especulado mucho sobre ese número que es posible de diputados ligados al chavismo, es exactamente igual. 57% dice que sí, que se va a lograr, y un 30% que dice que no. Sí, hay un tema, ¿verdad?, de arranque que los costarricenses tienen muy internalizado, que la Asamblea Legislativa es una institución donde no avanza nada, donde cuesta mucho que se hagan reformas, donde lo que se está es negociando supervivencia política más que proyectos país, ¿verdad? Y el presidente, bueno, y doña Pilar también han sido también muy insistentes en eso, cosa que se nota que ha quedado de muy remarcada en la mente de los costarricenses esa percepción. Así que definitivamente
si uno ve, no hay la lógica, digamos, de lo que piensa la gente, no hay riesgo democrático, no lo dejan gobernar y lo primero es que hay que cambiar entonces la gente que no lo deja gobernar. Ajá. Y cierra el cuadro con medios de comunicación, donde estamos los medios como tal. Y las dos preguntas, los dos planteamientos, pues hay que decirlo. Primero, desde la llegada del presidente Chávez la libertad de prensa ha empeorado, y el otro dice, los medios de comunicación son justos en su cobertura del gobierno. Ahí está. En el primer caso, el 56% de la gente que respondió a este sondeo dice que desde la llegada del presidente Chávez la libertad de prensa ha empeorado. Dice que no. Ese 56%. Dice que no ha empeorado, correcto. Y el 65% en el otro cuadro dice que los medios de comunicación son justos en su cobertura del gobierno. La gente dice que no. Es decir, no creen en los medios de comunicación o lo que los medios decimos del presidente. Sí, así es. Bueno, no sé si es eso, pero digamos, dentro del conflicto general del presidente con la institucionalidad, recordemos que los medios son parte de esa institucionalidad democrática, importantísimos, ¿verdad? Pero de nuevo, Henry, la dinámica y la articulación y lo que surge de esa relación del discurso del presidente versus, vuelvo a lo mismo, la emocionalidad de la gente, es un apoyo al presidente o a lo que está haciendo. Y aquí de nuevo el reto es cómo romper eso de manera que mi discurso desde un partido opositor sea diferenciador. No sé si se alcanza a ver bien, pero para compartirlo con nuestros oyentes, yo creo que ya en la parte final de nuestra edición de hoy, porque ya en el segundo cuadro básicamente tiene que ver con la forma como la gente califica a las instituciones, y obviamente que ahí aparecemos todos, ¿no? Ahí están los partidos políticos del que usted hacía referencia en el último lugar, luego aparecen los diputados, luego el presidente de la Asamblea como figura. Sí. Que en este caso, pues la figura es obviamente don Rodrigo Arias, ni modo, pues porque ha estado en periodos largos, ¿no? Los sindicatos muy mal calificados, abajo, muy abajo también. Ahora lo voy a poner al revés. Me sorprende las universidades públicas, mucho respaldo entre la gente los califica bien. Sí, mi conclusión de eso, Henry, es que si uno ve a quienes mejor califica, es a las instituciones que la gente percibe que le están dando algún tipo de resultado. Universidades públicas, OIJ, empresa privada, el ICE, que tienen que ver con cosas diarias y de resultados. Las peor calificadas son las que perciben como parte de un sistema lento, anquilosado, que no está dando los resultados en el tiempo que ellos quieren. No sé en qué momento se nos fue una hora de entrevista, don Mario. Siempre hablar con ustedes muy agradable. Igualmente. Y estas conversaciones tenemos que repetirlas. Tenemos que hacerlo. A las órdenes. Entonces vamos a cuadrar, a cuadrar esas agendas para que usted nos pueda acompañar en otros programas y seguir haciendo análisis político, porque yo creo que la gente, todos tenemos que aprender mucho más sobre cómo funciona la política. Don Mario Quiroz, qué bueno habernos tenido hoy. Muchas gracias. Y que me la vaya muy bien. Buena semana. Gracias, igualmente. A ustedes también, Rodolfo, gracias. A todos los oyentes y televidentes y la gente que nos sigue en este programa Asiento Extra de los lunes, que es de política aquí en esta radio. Que estén bien. Adiós.